Bueno, Maxi, comentame qué es lo que habíamos visto con el tema del freno. Yo igualmente ahora les voy a enviar el vídeo de las diferencias, ventajas y desventajas del sistema de freno, ya sea por U-brake o freno a disco. Ese es un tema fundamental que en definitiva da una medida de seguridad y es un elemento de seguridad que viene incorporado ya en el mismo de la bicicleta. O sea, podemos tener, como decíamos la semana, hacemos un repaso general, si quieren, freno por patines que van a hacer el rozamiento en la parte interna, en la bici tipo playera, de reparto y demás, y a los costados en el aro, que son las bicicletas clásicas y comunes. Cuando son internas las llantas son por varilla, cuando son al costado de las llantas son por cables. Y lo que decía Leo la semana pasada, es que también vamos a encontrar frenos a cinta, como si fueran, o sea, si ustedes miran una motocicleta y ustedes no ven el disco de freno, es porque esa moto está frenando por cinta, o sea, va a estar en la parte interna de la masa de la rueda. Este freno a cinta en bicicletas van a ser de bicicletas viejas, o sea, de colección. Es muy raro que encuentren en una bicicleta circulando por la calle. Van a encontrar, pero en un museo o alguna persona que tenga o coleccione bicicletas antiguas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Yo nunca vi hasta ahora No, no, ese tipo de freno. yo sí las he visto. E inclusive ahora Claro. después cuando hablemos del sistema de transmisión también vamos a tocar un tema muy, muy especial en ese caso. Entonces, podemos definir contrapedal, ¿sí? Los tipos de frenos. Contrapedal, que son la bici playera, Sí. frenos U-brake, que son tanto de pastilla interna de la bici por varilla o la del costado por el aro, que son frenos mecánicos, que se denominan frenos mecánicos porque tenés que accionar mediante qué cosa, un cable o una varilla, ¿se entiende? Sí, profe, en el freno cantilever de tiro directo, el V-Brakes, ¿qué palanca especial nombra? ¿Cómo son? O sea, mueve dos o mueve uno, mueve dos o mueve uno, o mueve los dos y hace para arriba. Por eso muchísimas veces hace este movimiento, tira para arriba y apretan los dos, ¿sí? Y hay veces que Sí, eso, mueve uno solo y el otro está próximo. O sea, muchísimas veces está próximo uno al otro y es mínima la distancia que va a recorrer. ¿Se entiende a lo que voy? Pero ¿cómo es accionado? Por el cable. Entonces, Mecánico. cuando hablamos de cable, hablamos de mecánico. Cuando hablamos de varilla, hablamos de mecánico también, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí me siguen? Si usted dice el freno que tiene el cablecito que une los dos, que tirás y los dos chocan. Sí, 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 sí. Es- O sea, para que vos tengas una idea, Tamara, en especial cuando hablamos de cable siempre estamos hablando de mecánico. Cuando hablamos de varilla estamos hablando de mecánico. ¿Por qué? Porque tenés que mover varias piezas, ¿se entiende? En cambio, cuando hablamos de sí, hidráulico, estamos hablando de una pieza que es independiente, independiente. un depósito de líquido, y ese líquido se va a mover por el interior de la manguera hasta el caliper, que va a hacer el efecto de compresión para que se produzca el frenado. ¿Me siguen hasta ahí? Maxi, ¿me seguís? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿La palanca sería como de la bici inglesa, la que tenía abajo del Claro. manubrio? Cuando vos veas ese tipo de freno, Maxi, cuando no veas Sí, el manillar clásico de plástico, de aluminio revestido con goma, lo demás, sí, ese es el manillar de freno. Cuando vos veas por debajo que tenés que hacer este movimiento, es sí, cuando vas a hacer la bicicleta de tipo inglesa y que es de metal. No tiene una cobertura ni nada por el estilo, está por debajo del manubrio. ¿Sí? ¿Se sí, entiende? sí, sí, O sea, va a sí, trabajar de esta manera. ¿Sí? No es que haces de esta manera. ¿Se entiende? claro.
Vos posicionás... ¿Y los de tambor cuál eran? ¿Frenos de tambor? Freno a cinta. ¿Me estás Ah. hablando de freno a cinta? Sí, porque justo acá estaba buscando hoy cosas y estoy con los frenos y dice freno de tambor, Ese es de freno a disco y de cinta. varilla. Va a trabajar de dos formas. Puede trabajar por varilla, puede trabajar por cable también, ¿sí? Como si fuera el freno de una moto. Si ustedes miran el freno trasero de una moto, ustedes van a ver que el pedal de freno está accionado por una varilla. Y muchísimas veces cuando ven que no tiene disco, esa motocicleta es accionada por cable. Pero esa acción de frenado se denomina mecánico. ¿Por qué? Porque accionamos el manillar y tiramos un cable o pisamos y movemos una varilla. Pero siempre cuando sea por cinta, que son muy pocas, aclaro que son muy pocas, en definitiva, ¿qué va a hacer? Va a mover una pequeña leva para que se separe la cinta y produzca el efecto de rozamiento. ¿Se entiende cómo trabaja? Va a ser por expansión. En cambio, el freno a disco es por compresión. ¿Sí? ¿Se entiende? El freno a disco va a ser por cable o por hidráulico. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Dudas? Profe, y el tema de las bici esta de carbono, ¿qué tipo de freno tienen? Tienen Las de carrera. un brake. Van a tener por pastillas que van a frenar con claro. Por eso ahora yo cuando termine la clase, yo se lo voy a enviar directamente por WhatsApp, las diferencias y demás, para que ustedes lo visualicen y tengan una mejor referencia. Se lo voy a mandar por WhatsApp y lo voy a subir al campus. ¿Sí? En el campus usted subió un artículo sobre los tipos de freno. Y hay una foto que algo muestra, una foto en cada tipo de freno. Sí, bueno, ese artículo es para ver las distintas posiciones. Estamos hablando de U-brake ahí, ¿sí? Los 11 tipos de frenos, ¿sí? Estamos hablando de U-brake y en definitiva estamos hablando de patines. Pero ahora yo les voy a subir otro video en el cual directamente se habla de la diferencia del U-brake, las ventajas y desventajas contra el freno a disco. Cuál es uno y cuál es el otro. O sea, cómo trabaja uno, las ventajas, precios y costos y demás. ¿Sí? Sí. ¿Hasta acá me siguen? Sí. ¿Alguna duda con respecto? O sea, vamos a tener frenos. Esto va a ser una pregunta de examen, ¿sí? No voy a preguntar los 11 tipos de frenos que hay. Voy a preguntar, a ver, freno contra pedal, el U-brake contra el aro, U-brake contra la parte interna de la llanta y el freno a disco, que son hidráulico y por cable, ¿sí? O sea, son 5. Pero podemos hablar también, no voy a tocar la referencia del freno a cinta, que es viejo y que hoy no se utiliza prácticamente en bicicleta. Sí se utiliza en moto, pero no en bicicleta. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, sí. O sea, de los 11 tipos de frenos que yo se los envíe, es para que ustedes tengan idea. ¿Por qué? Porque el día de mañana tienen que hacer una pericia, en definitiva, y van a decir, che, pero este tipo no me enseñó que había 11 tipos de sistema de freno. Entonces, yo lo que voy a tomar son 5 posibilidades de esos 11, pero los que son los clásicos, los que vamos a encontrar en la calle, ¿se entiende a lo que voy? Profe, le hago una consulta. Sí, Así como se hace la pericia mecánica al vehículo, cuando se comprueba el estado de los frenos, las cubiertas, en caso de que esté involucrado un rodado, una bicicleta, se hace lo mismo también, ¿no? Sí, se describe la bicicleta, el tipo de neumático, el tipo de freno, los elementos de seguridad que tenía y todo lo demás. Claro. Entonces, ahí vos tenés que describir qué cosa, qué tipo de bicicleta es. Si es una híbrida, si es una handbike, si es una mountain bike, si es una bicicleta de paseo, una mini de turismo. Comúnmente, ¿saben dónde va a haber accidentes? ¿Quiénes tienen más accidentes? Los ciclistas que salen a practicar ciclismo en la ruta. Sí. ¿Por qué? Se afanan o lo atropellan. Aparte los rozan y vuelan.
No, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que hay una realidad que nosotros muchísimas veces no lo tenemos en cuenta. Y ustedes a partir de esta charla ya lo van a tener en cuenta. Fíjate que si te pasa un camión con un auto y pasa el camión a más velocidad, te sacude el auto y te tira para Sí, el en la lado, ruta te mueve. te mueve y te chupa. Imagínate una bicicleta. Y la bicicleta se produce el mismo efecto. ¿Por qué? Porque el efecto de la base está haciendo esto. Entonces, cuando te pasa, ¿qué pasa? Te mete hacia abajo y te chupa y te hace pedazo. ¿Se Te entiende lo que voy? desestabiliza, ¿no? ¿Eh? Te desestabiliza y te succiona. Pero por eso, o sea, muchísimas veces los accidentes no es que lo toca, Claro. lo succiona, ¿me entendés? Entonces vos decís, mierda, ¿qué pasa? Es un simple efecto de aerodinámica, ¿me entendés? Aerodinámica, porque vos tenés un menor peso, tenés una banda de rodadura de menos de 5 centímetros y tu estabilidad depende de esos 5 o menos de 5 centímetros de banda de rodadura. Y tu estabilidad está arriba de eso. Entonces, automáticamente, ¿qué hace? Te chupa y te tira abajo. Y por ende te termina aplastando. ¿Me entendés? Y a Claro. partir de ahí vos tenés... ¿Eh? Por eso en la autopista está prohibido el tema de las bicicletas. Todo lo que sea tracción a sangre. Por eso no pueden circular carro, ni bicicleta, ni nada por el estilo. Pero fíjate una cosa, que si alguno de ustedes sale a alguna ruta, acá la ruta 2, yo vivo en La Plata también, y allá zona de Sicardi, y muchísimas veces el ciclista no va haciendo como hacen los patos, uno atrás del otro. Van todos Sí. haciendo efecto de aire, para cortar el aire, pero en definitiva te pasa un auto y te tiró, o te rozó, te tocó, y hacen desastre, ¿me entendés? Entonces, no se cuidan. Muchísimas veces eh, quieren hacer un, un efecto para evitar el desgaste físico, pero en definitiva le termina perjudicando en la salud. ¿Por qué? Porque termina alguno lastimado o complicado con la salud, porque termina siendo atropellado. Claro. No, acá en Ensenada se hicieron la bicisenda, pero no sé en qué tanto, en toda la costanera. ¿Te ayuda o no? Pero en otros lugares no hay. Sí, acá en La Plata, en el Y centro, acá en La Plata, para mí lo que hicieron esos, los diagonales, los cruces, lo que digan 16, 47. Oh, y ahí es un desastre, porque va al diagonal. Vienen los 16 y las bicicletas que van y vienen. Ahí siempre hay un accidente. sí, pero ¿sabe qué? Lo que pasa es que muchísimas veces, o sea, el peatón o el ciclista muchísimas veces piensa de que tiene siempre prioridad y muchísimas veces la prioridad la tiene otra persona, ¿me entendés, Tamara? Entonces, nosotros como peatones nos Sí, comportamos de... hoy Moriera ¿Cómo? nos mostró un video y también que la gente cruza por entre los autos. El No peatón respeta cruza por las señales de las- tránsito, cruza por cualquier lado. Bueno, claro, no por la senda peatonal, distraído. pero por eso, muchísimas veces nosotros podemos usar, ¿qué cosa? ¿La senda peatonal o no? Muchísimas veces, de acuerdo a la cantidad de tránsito que hay sobre la calle, podemos cruzar por un lado o podemos cruzar por el otro. Pero en definitiva, estamos poniendo en riesgo ¿qué cosa? Nuestro bien principal, la salud. A ver, a mí no me gustaría en esta pandemia caer en un hospital por una fractura de un accidente tan estúpido como eso. ¿Se entiende a lo que voy? Pero Sí. bueno, pero Sí. bueno, cada uno elige lo que en definitiva quiere. Vamos a pasar a otro tema muy importante también. ¿Alguna duda con respecto al sistema de freno? Yo ahora terminamos la clase y nos quedan 7 minutos y medio. Vamos a tocar el sistema de transmisión, sistema de dirección y elementos de seguridad, porque también le voy a enviar el sistema de suspensión para las bicicletas, ¿sí? Así que Sí. si se termina el tiempo, podemos volver a entrar y así terminamos con la clase. ¿Les parece bien? Sí, 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 yo ingreso. sí, yo también. Bueno, vamos con el sistema de transmisión de la bicicleta, ¿sí?
La bicicleta clásica, o sea, en su origen, fíjense que las bicicletas esas que tienen en el video al principio de la clase o de la unidad, son las bicicletas grandes que eran directamente los pedales colocados en la rueda delantera. Pero ¿qué es lo que pasaba? Tenía que tener la cadencia de pedaleo y también tener la cadencia de poder girar, porque muchísimas veces el centro de gravedad estaba muy alto y ¿qué había? Un problema de estabilidad, o sea, tenía que tener estabilidad y la cadencia. que se daban vuelta Claro, sí, 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 te dabas vuelta. en Y el entonces video. y te- ¿Y cómo se subían ahí? porque tenía Buena pregunta, ¿cómo se sube? Si ¿eh? tenía red, sí. No, porque Claro, ¿cómo se subían si uno era medio petizo? lo que pasa es que lo empujaban primero y tenía un escalón en la parte posterior y ahí accedían a la parte del asiento. Y era cuestión de estabilidad. Ah, ¿Me entendés? Imagínate que vos tenías el manubrio acá arriba. Tenías que mover la re bicicleta, difícil. saltar en el escalón ese para poder subir a llegar al asiento. Entonces era un inconveniente importante. O sea, Me voy caminando. ¿eh? Sí, bueno, Me voy pero caminando para hacer todo eso. bueno, bueno, pero era lo único que había. Hoy podés decir, bueno, me voy caminando y cubro una distancia determinada. Antes no había distancia, antes eran kilómetros, ¿me entendés? A eso es lo que voy, a eso es lo que estoy apuntando yo. Y que los caminos no son como los que conocés vos hoy actualmente. Antes era barro, campo y te agarraba lluvia Empedrada. y te quedabas ahí, ¿me entendés? Bueno, entonces, directamente los pedales en forma directa sobre la rueda delantera. El clásico es por cadena, ¿sí? Con piñón y corona sobre la rueda trasera. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Después vamos a Sí. encontrar otro tipo de transmisión que son cardánicas. O sea, vamos a tener los dos pedales y va a trabajar sobre un eje cardánico que va a trabajar sobre un piñón trasero, que de eso también yo se lo voy a mandar ahora. Cardánicas. Entonces tenemos cadena, pedales directos sobre la rueda delantera, cadena, plato y corona, o piñón y corona. Tenemos cardánicas, que va a ser el plato de pedaleo, más un eje cardánico que va a mover, ¿qué cosa? La rueda trasera. Y también vamos a tener bicicletas por medio, o sea, vamos a tener el plato de pedaleo y demás, y vamos a tener correa. Había unas bicicletas, las Peugeot, que antiguamente venían con una una correa clásica, como si fuera de un bombeador. No sé si han conocido algún bombeador ustedes. Sí. ¿Eh? Como la de los trompitos de hacer hormigón. Sí, 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 como eso. Ah, En B, o sea, venía en B, así. Entonces, directamente, o sea, no tenía cadena, pero lo que pasa es que, de acuerdo sobre el lugar y la temperatura que tenías, eso era un problema. ¿Por qué? Porque muchísimas veces se resecaba, se humedecía y muchísimas veces fallaba. Es común de que veamos bicicletas con tipo de cadena, pero cadena dentada, correa dentada, perdón. Correas dentadas. Antes había las bicicletas tipo Peugeot, pero eran de correa tipo B. Ahora lo que vamos a ver son bicicletas, pero con correas dentadas, ¿sí? Como si fueran la del auto, Sí. o como de las motos, por ejemplo, que hay motos. Para tener más, ¿Eh? para tener más agarre con las poleas, ¿no? Claro, para tener más agarre, porque en definitiva, fíjense que el efecto de transmisión, tanto para la moto como para la bicicleta, siempre es la parte superior la que va a hacer mayor esfuerzo. La parte inferior, o sea, cuando hacemos el movimiento, la cadencia de pedaleo, siempre va a tirar más la parte de arriba. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, la parte de Sí. arriba es la que va a ejercer la tracción y la parte de abajo, o sea, siempre la parte de arriba es la que va a traccionar. La parte de abajo es como que si acompañara nada más. Eso con respecto a los sistemas de transmisión. Ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que son los elementos de seguridad de la bicicleta. Muchísimas veces hay mucha gente que le quita el cubre cadena.
en el caso de la correa, muchísimas veces va a estar cubierta porque necesitamos, ¿qué cosa? Proteger ese elemento para que no le ingrese agua, barro o algún elemento de aceite o lo que fuere, y la cardánica directamente va a ser en forma directa, va a estar conectado directamente a un eje contra el plato del pedaleo y contra el eje del piñón de la rueda. Va a mover y va a traccionar como si fuera un vehículo o una motocicleta con cardan y va a hacer el efecto de avance. Se está estudiando mucho con respecto a eso porque, así como dije que la cadena, la parte superior es la que ejerce el tema de la traslación, en cambio han estudiado mucho y se ha llegado a la comprobación de que la transmisión por cardan tiene menos pérdidas de esfuerzo de la persona que se traslada en ese tipo de bicicleta. Por eso también lo voy a enviar el video en el cual se hace esa comprobación, para que lo tengan. O sea, yo no he visto ninguna todavía acá en la Argentina en ese tipo de... Ahora, en la actualidad. Sí, en la actualidad, estamos hablando de la actualidad, Tamara. Profe, ¿de ahí qué sería? ¿Hace fuerza las crucetas que se desgastan y empiezan a tomar juego? Sí, son dos piñones. Son dos piñones que están montados sobre un rulemán fijo, que ese eje va a estar fijo y va a hacer el movimiento de giro nada más. Pero ese movimiento de giro está con un piñón y como si fuera un diferencial, como si fuera un satélite. Entonces, con el movimiento de pedaleo, ¿yo qué hago? Hago girar ¿qué cosa? El eje, y ese eje va a trabajar en la parte posterior sobre los distintos piñones. Inclusive hay cardánicas con cambios, o sea, va a variar